Hoy en día, muchos cristianos reaccionan o reaccionamos de la manera incorrecta ante el pecado de las demás personas. Pues notamos regularmente cómo cuando alguien comete X o Y pecado, muchos se levantan enojados y hablan mal de la persona, lo critican, hacen todo lo contrario a lo que la Biblia nos enseña que hagamos con alguien que le ha fallado a Dios. Yo creo que hemos visto tales personas que pareciera que no hay amor en su corazón cuando ven al soldado caído, en lugar de tomarlo de la mano y levantarlo, impulsarlo a que siga adelante, tal parece que quisieran acabarlo. Tal parece que no aman a esa persona que dicen llamarle hermano. Tal parece que no hubiera amor en su corazón. Esa no es la actitud de un cristiano. No debería ser nuestra actitud. ¿Qué actitud tomamos nosotros cuando alguien peca? ¿Hacemos algo para ayudarlo? ¿Para restaurarlo? ¿O aquello que hacemos es para que se hunda más? Es para que deje la iglesia. Es para acabarlo más. Conocemos la historia, conocemos la Biblia. Si leemos San Juan, en el capítulo 8, del versículo 1 en adelante, encontramos cómo una mujer fue sorprendida en adulterio. Y esta mujer fue traída a los pies de Jesucristo por aquellos que decían conocer tanto la ley, los escribas y los fariseos. Y le dijeron a Jesucristo: Moisés nos mandó en la ley a que este tipo de mujeres tiene que morir apedreada. ¿Qué dices tú? Para tentarlo lo decían. ¿Qué les dijo Jesucristo? Jesucristo les dijo en el versículo 7 de San Juan 8. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y a veces el cristiano de hoy parece que está libre de pecado. No tira una piedra literal, pero las palabras que lanzan hacen daño, y un daño mayor que una herida física. Pues a veces logran que la persona no se levante o que deje las cosas de Dios. Eso no es la actitud del cristiano. Al menos no del cristiano que realmente tiene a Jesucristo en el corazón. ¿Cuál debería ser nuestra actitud? ¿Qué actitud deberíamos tomar nosotros ante el pecado de los demás? Me gustaría leerte Gálatas 6, versículo 1, que dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y nos damos cuenta que muchas veces la gente no toma esta actitud. Se da uno cuenta que lo que quieren no es restaurar a la persona. Se da uno cuenta que lo que tienen hacia esa persona no es amor. Dice aquí que los que son maduros espiritualmente restauren con espíritu de mansedumbre a la persona que ha fallado. Dice considerándote a ti mismo. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos exentos a pecar. Si aquella persona falló, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Levantándola o criticándola? ¿Apoyándola o demostrándole rencor? Demostrándole que no le amamos. Es triste cuando nos toca ver esto. Es muy triste. Pero tenemos que considerarnos a nosotros mismos, como dice aquí la palabra de Dios. Ve, dice la palabra de Dios, restaura a la persona con espíritu de mansedumbre. Dice considerándote a ti mismo. ¿Por qué? Porque nosotros también somos seres humanos y no hay ser humano que no caiga. No hay ser humano que no peque. ¿Y sabe algo, hermano? La palabra de Dios es real y se cumple. Y también se cumple en aquel pasaje cuando dice que con
con la vara que medimos, vamos a ser medidos. Se cumple la palabra de Dios cuando dice que lo que sembramos, vamos a cosechar. Ninguno está exento a caer, ninguno está exento a pecar. Y sería triste que nosotros tomemos una mala actitud para con el que ha pecado y tratemos de derrumbarlo más. ¿Sabe? Ni Dios lo quiera que un día estemos en ese lugar. Entonces nos daremos cuenta que recibiremos lo mismo, porque la palabra de Dios dice que juicio sin misericordia se va a hacer con la persona que haga juicio sin misericordia. Si tú no ayudas al que ha pecado, si tú no quieres apoyar al que ha pecado, al que le ha fallado a Dios por ser un ser humano, difícilmente vas a tener ayuda cuando tú lo hagas, que ni Dios lo quiera. Pero la palabra de Dios es verdad. Algunas personas dicen o creen que son personas, yo considero que son personas que tienen rencor en el corazón. Son aquellas mismas personas que critican mucho a los demás cuando han caído, cuando han pecado. Porque si te escuchan hablar de esta manera, que lo ayudes, para ellos uno está tolerando el pecado. Para ellos a uno no le importa que las demás personas pequen a la hora que quieran, y no es así. Claro que nos interesa, y claro que nadie acepta que una persona peque, que una persona le falle a Dios. Eso no debe ser así. Pero cuando la persona ya ha fallado, nuestro deber no es acabarlo. Nuestro deber es levantarlo en amor, considerándonos a nosotros mismos, sabiendo que nos podría pasar a nosotros, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros hermanos, a cualquier persona cercana a nosotros. Dice la palabra de Dios en Proverbios 16, versículo 6, dice: con misericordia, oiga, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Creo que tenemos que aprender más a vendar las heridas y no a hacer más grande la herida que se ha abierto. Debemos aprender a curar a nuestros hermanos y no a herirlos más de lo que aquel pecado los hirió. Espero que tomemos esta actitud, hermanos, porque creo que es la actitud que tomaba Jesucristo. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima ocasión.